Buenos días, hermanos. Saludos en el nombre del Señor. Cuando orábamos por los jóvenes, me acordaba de Bernardo conmigo. Éramos un grupo de hermanos jóvenes que fuimos alcanzados por el Evangelio cuando teníamos apenas unos 15 años. Y pensaba en eso y en la relación mía con Antequera, porque a través de Bernardo pues hemos estado toda la vida en contacto, y es un gozo poder ver que a través de los años de la obra aquí en Antequera se ha ido haciendo la relación. Hablaba con Paco Prado, él era en aquel tiempo de los nuevos, en los años 80, pero ya los nuevos han pasado ya pues casi 40 años ya. Así que para mí, siempre que puedo venir aquí a Antequera es un privilegio muy grande por la fidelidad del pueblo del Señor aquí en Antequera, por el trabajo tan precioso que lleváis a cabo en esta ciudad, y no desconociendo de que, pues claro que sí, que hay muchas dificultades. Yo lo digo porque en Málaga, en los años que yo he estado pastoreando, pues hemos vivido de todo. Ahora me han nombrado pastor emérito. Yo les decía, me tenéis que explicar bien a ver qué quiere decir eso de emérito. Pero yo quiero testificar, dar gracias al Señor por el pueblo de Dios. Tanto aquí en Antequera como en Málaga es importante la fidelidad. Yo estoy disfrutando ahora mucho, hermano, estar en el culto sin la carga de lo que significa la reunión cuando uno está en el ministerio, y es un disfrute. Es un disfrute que no depende tanto de la forma del culto, aunque hemos tenido esta mañana un culto precioso. Hay que dar gracias siempre por los hermanos que trabajan la alabanza. El poder venir uno tranquilo, a lo mejor con ánimo, con menos ánimo, pero uno viene y hay gente que ha dispuesto la reunión para que tú y yo la disfrutemos. Y hemos empezado de una manera rotunda. Salmo 121, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Y con esa canción primera, esperando en el Señor, tenemos nuevas fuerzas. El corazón que tiene un poquito de sensibilidad, hermanos, escucha esas palabras y levanta tu ánimo, porque para eso venimos a la reunión, ¿no es cierto? Porque la presencia de cada uno de nosotros es un testimonio, aunque no digamos nada, pero es un testimonio. El día que tú no estás o que alguien no está, no es lo mismo. Por supuesto, no siempre podremos estar, pero es precioso poder saber que en el estar estamos colaborando, participando de una reunión donde nos damos testimonios unos a otros y nos ayudamos a poder disfrutar de la presencia del Señor. No hace falta que haya fanfarria ni una gran orquesta, no, el testimonio de Dios siempre está aquí. Siempre está aquí, hermanos. Y en ese sentido es precioso, porque en tu casa Dios está también. Pues claro, pero tú no creo que ignores como me pasa a mí, o a lo mejor a ti no, pero a veces Dios está en mi casa. Para mí me cuesta a veces más trabajo ponerme a orar en mi casa. Hay veces que no lo hago. Y cuando vengo al culto, a lo mejor sin mucho ánimo, pero veo a los hermanos cantar. Y la alabanza y los testimonios, la oración. Y para mí es más fácil dar la oportunidad al Señor. No que el culto sea más importante que nada, pero vamos a reconocer, ¿no? Y dar gracias a Dios por una oportunidad tan preciosa como la de esta mañana, donde ya no solo por todo lo que hemos vivido, sino con ese arranque tan precioso. Si has llegado un poquito tarde, pues te lo has perdido. Pero podemos testificar de la fidelidad del Señor. Así que gracias al Señor que puedo disfrutar esta mañana con vosotros. Me toca predicar. Poco a poco iré perdiendo el hábito de hacerlo. Pero todavía creo que puedo estar con maneras para tenerte un rato ahí, que espero que me prestes atención a lo que vamos a compartir. Vamos a leer en Marcos capítulo 5.
¿Me escucháis bien? ¿No? Yo en Málaga tengo costumbre de tomar el micrófono, pero me parece que con el micrófono en la mano doy muchos problemas. Voy a tratar de estar ahí pegadito y quizás sea más fácil para grabar o para que ustedes me entendáis. En el capítulo 5 de Marcos tenemos el famoso pasaje de esa mujer que tocó el manto del Señor cuando el Señor iba con sus discípulos y una multitud camino de la casa de Jairo. Vamos a leer desde el versículo 21, pero nos vamos a centrar no tanto en la sanidad de la hija de Jairo, sino en ese conocidísimo pasaje de esta mujer con esa necesidad tan grande que tocó el manto del Señor. Dice, cuando Jesús había cruzado de nuevo en la barca a la otra orilla, se congregó alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo. Cuando le vio, se postró a sus pies y le imploró mucho, diciendo, mi hijita está agonizando, ven, pon las manos sobre ella para que sea salva, o sea, sana y viva. Jesús fue con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. El énfasis del Evangelio es hacer notar esa circunstancia de que había mucha gente alrededor de Jesús para lo que sigue, para esta experiencia de la mujer que apenas tocó el manto del Señor y el Señor notó, aunque lo apretaban, el Señor notó que algo había pasado ahí. Bueno, eso de que lo notó es una manera de entrar en el relato, porque Jesús se hace, ahora lo veremos, se hace el sorprendido. Pero yo creo que el Señor sabía lo que estaba pasando. Solo que las circunstancias físicas de esa gente alrededor, pues hace notorio ver de qué manera el poder de Dios se manifestó a través de la fe de esta mujer. Entonces dice, versículo 25, había una mujer que sufría de hemorragia desde hacía 12 años. Hoy diríamos desates también, ¿no? Se entiende que las mujeres tienen ese problema, que en el tiempo las marcaba de manera muy fuerte para apartarlas no solo del trato social, sino del culto. No podían participar del culto. Entonces ella tenía por 12 años esta dolencia. Había sufrido mucho de muchos médicos y había gastado todo lo que tenía. Y de nada le había aprovechado, más bien iba de mal en peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás de él, entre la multitud, y tocó su manto. Porque ella pensaba, si solo toco su manto, seré sanada. Al instante se secó la fuente de su sangre y sintió en su cuerpo que ya estaba sana de aquel azote. De pronto Jesús, reconociendo dentro de sí que había salido poder de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién me ha tocado el manto? Y sus discípulos le dijeron, ¿ves la multitud que te aprieta y preguntas quién me tocó? Él miraba alrededor para ver a la que había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, fue y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe te ha salvado. Vete en paz y queda sanada de tu azote. Amén. Gloria al Señor. Bueno, yo prediqué este sermón, era un encargo, digamos, un encargo en el sentido de que en Málaga en este último tiempo hay algunos meses que hay grupos pequeños durante la semana con algún tema concreto. Entonces el grupo normalmente tiene el pasaje que le toca, como cuando tocó, que era la fe en acción, y el grupo lo debatía. Y a toro pasado, decimos aquí, es decir, ya después que el grupo lo había visto, alguien era encargado, había una serie de hermanos
dentro de allí de la congregación, que predicábamos sobre el tema que la gente ya había tratado. Y de alguna manera era ya una predicación algo más libre. Normalmente en los grupos lo que se hace es con cualquier material que toca un tema determinado, se hacen unas preguntas, la gente debate y más o menos sigue una línea. Como digo, la fe en acción era el tema referido a esta mujer, porque era como ver que esta mujer creyó y hizo algo, ¿no? Y cuando a mí me tocó predicar, lógicamente, yo analizaba para mí el tema de qué movió a esta mujer a actuar. Porque, hermano, esto de la fe muchas veces es un dilema. Es un dilema que al creyente le inquieta, aun cuando apenas empezamos a venir al Señor. Ay, ¿tendré fe suficiente? ¿No tendré fe suficiente? Uno escucha testimonios, milagros y cosas que otra gente te testifica. Y de algún modo hay como una especie de tensión permanente en cuanto a lo que puede ser, qué actitud de fe podemos tener. Y yo creo que a veces un poco se puede desenfocar el tema. Desenfocar. Porque este pasaje ciertamente nos desafía a poder creer cuando tenemos necesidad y acercarnos al Señor. Eso está claro, no hay nada que añadir ahí. Pero yo creo que a la iglesia del Señor le puede interesar, porque este pasaje, para alguien que lleva tantos años convertido, el predicador que se pone a predicar y dice, vamos a hablar de la mujer que fue sanada con el flujo de sangre. Y lo primero que pensamos todos decimos, yo ya me lo sé. ¿Cuántas veces no he escuchado yo ese tema? Pero creo, hermanos, que en ese sentido es bueno poder, cualquier oportunidad que la palabra nos da, de poder indagar un poco. Porque, hermano, aquí yo he hablado antes de la tensión que siempre hay en el creyente a medida que se va desarrollando en el Señor sobre el tema de la fe. Pero te digo que ya no es solo una cuestión desde el principio. Hermano, el tema de la confianza en Dios es tan fundamental que, hablo por mí, ya pastor jubilado, después de 40 años de pastorado, ya jubilado. Hermano, es algo de la confianza en Dios, es algo que en mi vida yo necesito aprender. Necesito abrir mi corazón, porque es lo fundamental. Hermano, lo fundamental de Cristo, yo creo que a Dios le agrada que sepamos tantos versículos de la Biblia, ¿cómo no? Pero yo creo que el saber muchos versículos de la Biblia y haber escuchado muchas predicaciones no me asegura a mí nada en cuanto al tema fundamental que estamos queriendo señalar esta mañana. Es esa confianza en Dios, hermanos, muchas veces lo hablo, que es algo profundo. No es la fe de creer unas ciertas ideas, no es la fe que se puede expresar en unas doctrinas, en unas enseñanzas, sino que es algo mucho más íntimo, que es profundo y de lo que a veces, hermanos, depende todo el futuro de la obra de Dios en cada uno de nosotros. Yo creo que la mujer fue beneficiada, pero el interés del Señor no era solo en poder beneficiar, como Él hacía tantas veces, a la gente que tenía necesidad, sino que aquellos que le acompañaban, aquellos que estaban continuamente pendientes del ministerio de Jesús, pudieran aprovechar. Por eso el Señor, en alguna manera, muestra su sorpresa. Cuando estaba tan apretado por tanta gente, pero Él no se reprime, porque Él podía haber dicho, amigo, esta me ha tocado, ¿no? Y hacer un alarde de su sabiduría, pero Él no se reprimió en decir, ¿qué pasa aquí? Alguien me ha tocado. Y los discípulos estaban sorprendidos, pero era parte del testimonio del Señor de poner en la palestra para todos aquellos que iban con ellos algo tan extraordinario dentro de la sencillez. Hermano, en un culto como este, tanta gente aquí que sabemos tanto, que en ese sentido es como si estuviéramos muy cerca del Señor y que nos podemos ir de aquí
habiendo escuchado lo que escuchamos, pero que a lo mejor en el corazón no ha habido esa experiencia de una persona que pudiera en un momento determinado, en una reunión, sin saber mucho de lo que se está hablando, sentir ese movimiento de la fe que le hace alcanzar en el Señor lo que quizás muchos de nosotros, no que no alcancemos nada, nos vamos, hemos aprendido, hemos renovado el mensaje que hemos escuchado. Se trata de eso, hermanos, de poder estar en esa sintonía donde el Espíritu del Señor en cualquier momento nos puede tocar. Para entender bien el contexto, que no lo desconocemos, yo sé que lo sabéis, el contexto en el que ocurre este milagro, la referencia de Juan, capítulo 1, versículo 17, es importante. Vamos ahí un momentito y leemos ese texto del primer capítulo del Evangelio de Juan, donde el evangelista dice: la ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad nos han llegado por medio de Jesucristo. Este versículo, hermanos, si ahora lo utilizamos para poder contextualizar lo que ocurrió ese día, nos puede ser muy útil. La ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Hermanos, la venida de Jesús, la presencia de Él como testimonio y la predicación y la obra que Él llevó a cabo, no era solamente para poder demostrar que Él era, en cierta manera, mejor predicador, mejor milagrero, más poderoso que todo lo que antes hubiera conocido el mundo judío, el pueblo de Dios. Hermanos, en los milagros de Jesús, Él no está tratando de demostrar su gran poder, aunque sí, no me malentienda, sí, pero no era tratar de decir yo soy el mejor de todos. El verdadero propósito del Señor era poder entender que había una nueva manera de conocer a Dios. De que a Dios a través de la ley se le conocía con un velo. Era un Dios velado. Es lo que dice Primera de Corintios. Que el velo que Moisés se puso en el rostro cuando bajaba del monte de poder estar hablando cara a cara con Dios, ese velo de Moisés para que la gloria de los hombres no se fijaran en esa gloria de su cara que iba a desaparecer, es un símbolo del velo que le cae al pueblo de Israel a través de la ley. Dice, pero vemos que el velo todavía está ahí, pero cuando se conviertan al Señor, el velo será quitado, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Y miraremos al Señor como en un espejo a cara descubierta, la gloria del Señor. Es decir, ese texto de Primera de Corintios, lo que viene a significar, hermanos, es que Cristo quiere mostrar al Padre abiertamente en su propio rostro, en el rostro de Cristo. ¿A quién vio Moisés en la zarza? ¿A quién vio Moisés allí en lo alto del monte? Sería un ángel, porque Juan dice aquí mismo, a Dios nadie le ha visto jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Y entonces dice alguna carta de Pablo dice, Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz. De las tinieblas, Él dijo, sea la luz. Ese Dios es el que ha resplandecido en nuestros corazones para que pudiéramos alumbrar el conocimiento de Él en el rostro de Cristo. Hermano, es una cuestión de fe. Porque el rostro de Cristo, Isaías decía, verle hemos, pero sin atractivo para que le deseemos. No es nada de la carne. Hay mucha gente que vio a Jesús, que escuchó a Jesús. Pero es lo que dice aquí Juan. Moisés dio la ley, pero la gracia y la verdad.
entender la obra de la gracia, hermanos. En el mundo evangélico la gracia es una palabra muy desacreditada. Y creo que es uno de los principales pecados de la Iglesia del Señor. Se habla muy mal. Predicar la gracia, yo no pongo el brazo por cómo cada uno predique la gracia, es decir, no quiero decir eso. No digo que todo lo que sea predicación de la gracia sea mejor o peor. Pero hermano, es la lucha desde el principio del cristianismo, del hijo, como dice Gálatas, Pablo dice, el hijo de la esclava, persiguiendo al hijo de la libre. ¿Qué movió a esta mujer? Porque verdaderamente es un testimonio de la fe puesta en acción. Pero cuando hemos leído el pasaje, si te has fijado, hay una parte que dice de esa mujer que llevaba 12 años, le había ido de mal en peor con todos los médicos, había gastado todo, ya estaba desesperada. Dice, pero oyó de Jesús. Hermano, cuando se trata de que yo actúe en la fe que yo puedo tener, eso es lo que la ley no podía ayudarme porque yo era débil. Es decir, todo lo que yo puedo hacer de mí son obras. A veces me esfuerzo en tener fe, en mi fe. Quiero creer que tengo fe. Quiero hacer un esfuerzo y hermano, la confianza que la palabra de Dios trae a nuestros corazones es algo totalmente distinto. Y no se tiene que poner tanto a prueba. Yo no tengo por qué hacer la experiencia de la mujer mi experiencia. No, es que no se trata de eso. Yo a lo mejor no me veo nunca en la tesitura de esa mujer, pero puedo aprender, claro que puedo aprender. Esa mujer escuchó. ¿Qué habría escuchado? Porque dice no que escuchó a Jesús, sino escuchó de Jesús. Hermano, y tanta gente al lado de Jesús y nosotros que escuchamos tanto, que lo escuchamos tanto. Y descubrir la gracia que hay. Yo por eso esta mañana cuando empezaba el culto con alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Hay muchas veces que yo he leído ese salmo y muchas veces lo habré escuchado en el culto y lo he escuchado como una retahíla o como una cantinela, bueno, un salmo para abrir la reunión. Y eso es normal que pase en nuestras experiencias, pero somos conscientes, hermanos, que cuando el corazón está atento, en cualquier momento, una palabra de Jesús puede mover la confianza que necesitamos. Quizás nadie va a notar, ni va a entender, pero para nosotros va a ser la obra de la gracia. Hermano, lo que ocurrió en ese momento allí, ¿por qué mencionaba yo el tema de la ley de Moisés y el tema de la gracia de Jesús? Es que conforme el ambiente, es decir, la condición religiosa de ese tiempo, Jairo era un principal de la sinagoga era dentro de aparte del templo en Jerusalén, pero por toda Palestina habían lugares de reuniones como las congregaciones nuestras para poder leer la ley, pero eran pequeños lugares de reunión dentro de la cultura judía del tiempo de Jesús, ¿no? Pero Jairo era un principal de la sinagoga. Jesús iba los sábados a la sinagoga. La cultura general era de poder tener gente que era temerosa de Dios, que iba a los cultos. Los que no iban a los cultos se llamaban pecadores. Sí, que pecadores no era un título por una calificación moral de que eran gente que tenían los pecados a la vista de todo el mundo, sino que se llamaban pecadores. Los publicanos, ya sabéis, eran enemigos del pueblo porque cobraban impuestos, la gente de mala vida, prostitutas y todo eso, y los pecadores eran gente que no practicaban la religión. Y hermanos, dentro de ese ambiente, la religión se ejercía con el ámbito o con el criterio de la pureza o de la impureza. La justicia no interesaba. Si era justa la situación o no era justa, lo que la gente buscaba era no me quiero contaminar. Y para no contaminarme, si yo tengo que multiplicar los mandamientos que tenemos del Señor, los multiplicamos. Y si la Biblia me dice que yo me lave una vez las manos,
Al final terminaba lavándose las manos 20 veces. Pero hermano, el problema no era las 20 veces que se lavaban las manos. El problema era el escrúpulo y el prejuicio hacia los demás. Nadie era digno. Los leprosos, por supuesto, excluidos. Las mujeres, en este caso esta mujer, la ley de Moisés marcaba claramente. Ella no, es decir, lo que ella hizo fue un atrevimiento de poder acercarse a ese grupo de hombres que iban allí y con su impureza contaminar a todo ser viviente, según la ley, y contaminar al Señor Jesús tocándolo, teniendo ella su flujo de sangre. Eso era lo que la ley de Moisés había traído. Pero la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. Y esa mujer escuchó, estaba desesperada. Escuchó de Jesús. Y esa palabra de eco que le llegó a ella de alguna manera fue suficiente para que en ella se generara una confianza que dijo, si tan solo puedo tocar su manto, voy a ser sana. Yo ahí tengo que ver, hermano, no un ejemplo de un héroe de fe a seguir. No, eso a mí no me sirve. Tengo que descubrir el valor que tiene oír una palabra de Jesús con un corazón confiado, que es lo que yo necesito. Yo no necesito ser tan valiente como esa mujer. No necesito tener esa clase de fe que ella tuvo, pero yo necesito la confianza en el Señor. Y si yo descubro que Jesús tiene para mí, que no es lo mismo que para ti, ni lo que tú necesites va a ser lo mismo que necesita otro, pero si nos damos cuenta, hermanos, esa gracia y esa verdad para cada uno de nosotros en la palabra de Jesús, habremos enfocado el tema de tal manera que toda nuestra vida cristiana va a estar encarrilado en eso. Hermanos, yo puedo tener todos los años en el Señor y encontrarme después de tantos años circunstancias donde mi fe se tambalea. Y tengo sermones y predicaciones, todas las que quieras, pero eso no quita. La vida te va llevando a circunstancias donde en un momento determinado la fe de cada uno se puede tambalear. Y lo que el Señor quiere precisamente, el testimonio de las sanidades, era poder dar noticia de esa novedad. El reino de los cielos es diferente. Allí los leprosos son limpiados, los cojos andan, los ciegos ven. Hermano, fíjate que dice aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. Aquella luz verdadera. Y nosotros pensamos en los ciegos, Jesús sanó a un ciego. El ciego con el que fue, él mandó, cuando escupió, hizo lodo y lo untó en sus ojos, lo mandó a que se lavara en el estanque de Siloé. Y cuando ese hombre en el estanque se lavó y vio la vista, claro, él no había visto a Jesús, fue al templo, se encontró allí con él, el Señor se revela a él y Jesús habla, yo para esto he venido a este mundo. Dice que ojalá entendamos esas frases a veces de la Biblia. Dice Jesús como en una sentencia, dice para que los que no ven, vean y los que vean sean cegados. No, al revés. Parece que el Señor quiere cegar a la gente y no. Es lo que quiere decir, mi actuación que da vista a los ciegos. Es una pena que a mucha gente la ciegue. Y algunos que escucharon decían, entonces ¿acaso nosotros somos ciegos? ¿Te acuerdas de ese pasaje? Que algunos le dijeron, ¿acaso nosotros somos ciegos? Y el Señor le dijo, no. Si fuerais ciegos, no tendríais pecado. Porque yo te podría dar luz. Pero porque dices, ves, tus pecados te son retenidos. Hermano, el poder estar al lado de Jesús y saber tanto. Y haber escuchado tanto. Y tener tanta luz. Y no dar apertura a la obra de la gracia. Es lo que dice San Juan.
No vino el Señor a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. La condenación, ¿cuál era la condenación? Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Ahí normalmente el creyente piensa que ese mundo es el mundo de fuera y que los que no quieren recibir la luz porque sus obras son malas son la gente que andan en desorden, en las discotecas, en las drogas, en la prostitución. Pues seguramente. Pero hermano, el texto del Señor nos muestra un enfoque que la iglesia tiene la necesidad de mirar. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo fue hecho por Él, pero el mundo no lo conoció. A lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. La gente que más cerró los ojos y más ciegos se hicieron al mensaje de Jesús eran los que más conocían las Escrituras y el mensaje de Moisés. Y no fueron sencillos como aquella mujer para poder abrir el corazón. Con lo poquito que ella había escuchado, tanta gente que iba detrás de Jesús mostrando, yo estoy por ti, Señor, yo voy contigo y yo te acompaño, vamos a la casa de Jairo, vamos a sanar a esa niña Y aquella mujer, en esa categoría de impura y de excluida, con el rumor que le llegó del Señor. Y entonces, claro, el Señor dice, ¿quién me ha tocado? Y los discípulos decían, Señor, todo el mundo te aprieta. ¿Cómo dices tú quién te ha tocado? No. Alguien me ha tocado, dice el Evangelio, porque poder ha salido de mí. Yo te digo una cosa, hermano. Tu corazón tú puedes sentir que tu corazón es un pequeño gesto el que tú haces. Yo te puedo asegurar que si tú dejas que la obra de Dios, la gracia de Dios, actúe en tu vida, a Él no se le pasa desapercibido. El más pequeño de los gestos. Él va a responderte. Solamente tenemos que creer. Tenemos que confiar. Esa es la base. Sin compararte con nadie. Permitir que la palabra de Cristo sea fresca en tu vida. No te confíes en lo que sabes. No te confíes en la experiencia, ni yo. No nos confiemos en la experiencia que tenemos. Podemos estar en la gran multitud que acompaña a Jesús y sin embargo estar en necesidad y no tener esa gracia, esa confianza, esa sencillez para poder recibir de Él lo que necesitamos. ¿Qué dice el autor de los Hebreos? No tenemos un sumo sacerdote que no sepa compadecerse de nuestras debilidades. La ley tenía sacerdotes, conforme la orden de Aarón. Pero esa gracia del Señor nos ha puesto un sumo sacerdote que es Cristo Jesús, que dice que Él, no tenemos un sumo sacerdote que no sepa compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, conforme nuestra semejanza, pero sin pecado. Él nos entiende. Y dice ahí la palabra de Dios, acerquémonos pues. La multitud apretaba. Dice, acerquémonos pues al trono de la gracia. Y esa mujer, en aquella caminata, en aquella multitud que iba andando con la persona de Jesús, para ella fue el trono de la gracia de Dios. Y ella con toda confianza, aunque pudiera ser rechazada, se metió por medio. Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Si no tenemos esa fe, aunque sepamos toda la Biblia, hermano, más vale que empecemos de nuevo. Fíjate, te termino con este texto o con esta experiencia que yo he compartido mucho, quizás aquí también. Cuando Jesús está listo para ser entregado, pronto a ser entregado, Él advierte a Pedro. Le dice, Pedro, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Está hablando de que todo el grupo de discípulos, esa camarilla tan íntima con las que el Señor iba a compartir la Santa Cena, menuda manada,
menuda pandilla. Lo iban a dejar solo, lo iban a negar, lo iban a vender. Pero el Señor decía, cuánto he deseado comer esta Pascua con vosotros antes que padezca. Y él sabía lo que iba a pasar. Pero él estaba advirtiendo a Pedro y le dice, Pedro, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Y yo he rogado por ti. Que yo digo, la oración del Señor, ¿eh? No es cualquier oración, ¿sí o no? No es cualquier oración. Pero el Señor le dice, Pedro, yo he rogado por ti, que tu fe no falte. Que uno dice, bueno, si has orado, reprende a Satanás y que no nos sacuda. No. Él os ha pedido para sandear. Es una manera de decir, lo que va a venir va a ser una prueba de fuego. Pero Pedro, yo he rogado por ti, que tu fe no falte. Es muy largo, hermano, todo esto. No voy a entrar en este tema, que es aparte, pero Pedro le dijo, Señor, hasta la cárcel, estoy dispuesto a ir a la cárcel contigo, hasta dar mi vida por ti. Que es donde el Señor le dice, Pedro, antes de que amanezca, antes que el gallo cante, ya me habrás negado 3 veces. Pasó que al Señor se lo llevaron preso después de la cena y los discípulos salieron corriendo. Pedro, en una carga de conciencia, hizo el intento de seguirlo y entrar en el patio de la casa de Anás donde a Jesús lo metieron. Yo he predicado, hermano, de Jesús y Pedro andando en medio de la tempestad y de cómo se hundía. Aquella tempestad fue una experiencia muy buena para Pedro. Pero, hermano, aquel patio fue un lago de tempestad tan fuerte. Porque aquel hombre que estaba dispuesto a ir a la muerte con Jesús, ante la acusación de una de las criadas, este es uno de ellos también. Sabemos cómo Pedro se encontró que se hundía. No, yo no conozco al hombre. Por 3 veces. Hermanos, en una situación donde el corazón de aquel que era sincero, Pedro era sincero para poder tener su confianza puesta en el Señor, pero era tan fuerte la prueba, tan grande el miedo. Y hermano, yo creo sinceramente que para ese día donde él fracasó, igual que se hundió y se mojó al ir a caminar sobre las aguas, pero ese día, todo lo que él había vivido con el Señor, y todo lo que el Señor oró por él para que su fe no faltara, no evitó que él lo negara, no lo evitó. Pero hubo una cosa muy preciosa, porque dice que en el momento que él negó por 3ª vez y el gallo cantó, salió Jesús y miró a Pedro. Hermano, igual que esa mujer le sirvió solo tocar el manto, en esa noche a Pedro, aquella madrugada, a Pedro le sirvió la mirada del Señor. Y salió llorando amargamente. Pero el Señor lo había salvado. Que tu fe no falte. Y cuando seas vuelto, confirma a tus hermanos. Hermano, una de las cosas más bonitas que tiene la confianza profunda en Dios, no es solo que te va a librar, que sí, te va a librar, pero te va a dar una experiencia donde tú no te vas a ver en ventaja con tus hermanos, sino que de tu experiencia tú vas a tener fuerza para ayudar a otros que fracasan o que están en la prueba. Y tú cuando seas vuelto, dice el Señor, confirma a tus hermanos. Esas son las cosas que tenemos que aprender. Que hasta ahora quizás no lo hemos visto, pero quién sabe si mañana, hermanos, vamos a estar hundiéndonos. Y lo único que nos puede salvar es, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Si tenemos la mirada del Señor, si tenemos esa confianza que es la gracia de Dios. Hermano, en la gracia de Dios no son los méritos, lo hemos hablado en la cena, es el fruto. Esa mujer no hizo méritos por moverse a tocar el manto, sino que la palabra que le había llegado le hizo tener fruto para poder ir y encontrar con confianza la sanidad que ella
necesitaba. Mi palabra en esta mañana, hermanos, esa gracia del Señor, ese trono de la gracia está ahí para nosotros. Y de alguna manera es lo que Pablo decía, todo lo que para mí era ganancia, todo lo que yo estimaba, ya no solo del judaísmo, aún en su apostolado, lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y ganar a Cristo es, hermanos, estar en la escuela, de aprender a confiar, no en doctrinas, no en lo que sé, no en lo que ya he podido experimentar, sino en una fe sencilla, que con una mirada, que con un gesto, mueve todos los cielos, todo el poder de Dios. Y esa es la obra de la gracia. Es lo que la iglesia necesita. ¿Oramos? Vamos a orar.